Buenos días. Vamos a continuar con nuestro tema, la salvación. Hoy vamos a ver el séptimo tema o la séptima parte de este tan importante, tan necesario tema de la salvación. Séptima parte, y seguimos contestando, vamos a seguir contestando. Hoy es el último estudio para contestar la pregunta, ¿salvado por quién? La siguiente vez que me toque compartir, con la ayuda de Dios, si Dios me da vida y salud, empezaremos a contestar la pregunta, ¿salvado para qué? Ya contestamos, ¿salvado de qué? ¿Se recuerdan? Los dos primeros temas fueron salvado de la ira de Dios, el primer tema. El segundo tema fue salvado de nuestros pecados. En el tercer tema, a partir del tercer tema, empezamos a contestar la pregunta, ¿salvado por quién? En el tercer tema enseñamos acerca de la importancia y la necesidad de la cruz. En el cuarto tema dividimos el pecado y lo vimos como una deuda, como una enemistad y como un delito, si recuerdan. El quinto tema vimos que Cristo mismo es nuestro sustituto, quien satisfizo las demandas de Dios y su ley, y Él es la expiación, Él hizo la expiación y Él es la propiciación que aplaca la justicia y la ira de Dios. En el sexto tema tomamos el contraste y la diferencia entre el pacto de obras en Adán y el pacto de obras de gracia en Cristo. Hoy vamos a ver brevemente, pero de manera clara, domingo 7 de abril del 2024, vamos a ver un poco más de cómo apropiarnos de la cruz. Ya no hacerlo solamente algo doctrinal, que es muy importante, sino cómo puedo yo apropiarme de la cruz. Hoy vamos a ver puntos doctrinales, vamos a entender con la ayuda de Dios, esa es mi oración, la justificación solo por la fe. Y vamos a ver brevemente también la imputación, la doble imputación con la cual somos salvos. Vamos a entender lo que significa la justificación solo por la fe y nos va a dar una base segura que no nuestra fe nos salva, sino que nos salva la obra de Cristo, a la cual nos apropiamos por medio de la fe. Entonces, no olvidemos que la obra de Jesús es de expiación, está relacionada directamente con la doctrina de la justificación. Repito, la obra de Jesús en la expiación está relacionada directamente con la doctrina de la justificación, y ahí es donde nos corresponde recibirlo a nosotros. Ya esto no se va a quedar algo ahí que ocurrió hace un poquito más de 2000 años, sino realmente Cristo hizo la expiación, pero para que realmente a ti y a mí, viles pecadores, esa expiación sea favorable, sea la base de nuestra justificación, de nuestra salvación. Recordemos que durante la gran polémica de la Reforma Protestante, Martín Lutero insistió en que la doctrina de la justificación solo por fe es el factor sobre el que la iglesia se sostiene o se desploma. Vean qué importante es esto. Lo que Martín Lutero y Dios permitió la reforma a la iglesia católica, fue una reforma para la iglesia católica, no para el cristianismo verdadero, porque existían iglesias paralelas a la iglesia de Roma verdaderas. Ellos entendieron para su propia salvación, Martín Lutero y los demás reformadores, entendieron que la doctrina polémica o la doctrina básica es la justificación solo por la fe. Les he comentado que nosotros podríamos tener dudas en cuanto a la eclesiología, en cuanto a cómo manejar la iglesia, cuándo aplicar la Santa Cena, cuántos pastores o cuándo hacemos la Santa Cena, quiénes son los miembros, cómo bautizar. Podríamos tener dudas y eso no nos haría anatema. Nosotros podríamos tener dudas y aún diferencias en cuanto a nuestros puntos escatológicos, qué creemos acerca de los últimos tiempos, cuándo va a venir Cristo, si en el milenio, después del milenio, antes del milenio, antes de la tribulación.
después de la tribulación. Podríamos tener dudas, pero eso no nos haría anatemas. En Gálatas capítulo 1, el versículo de 6 al 10 dice, si ustedes creen y predican otro evangelio, ustedes son anatemas. Y aún el apóstol Pablo dice, aún nosotros los apóstoles, enviados por Cristo, y aún si un ángel del cielo os predica otro evangelio, son anatemas. Vean qué importante es esto. Entonces vean el centro de lo que decía Lutero y los reformadores. Si fallamos en la doctrina de la justificación solo por la fe, nosotros podríamos ser anatemas. Y podríamos estar edificando una iglesia fuera del evangelio. Podría ser una iglesia social, familiar, muy bonita, muy alegre, llena de eventos, llena de gente. Pero no tendría el evangelio verdadero. La justificación solo por la fe. Mira, tú puedes tener dudas, yo puedo tener dudas en cuanto a la regeneración. Escucha bien esto. Tú y yo podríamos tener dudas en cuanto a el nuevo nacimiento, la regeneración. Y eso no habría problemas si descansamos solamente en la justificación por la fe. Tú puedes tener dudas en cuanto a la Trinidad de Dios. Dudas, no rechazas la Trinidad, dudas, no lo entiendo, bueno. Pero no debes fallar, no puedes fallar en cuanto a tu justificación de la fe. Tú puedes tener dudas en cuanto a la soberanía de Dios y la responsabilidad humana. Bueno, no lo entiendo, no lo rechazo, pero no lo entiendo. Y ahí estoy batallando, estoy pidiéndole al Señor, estoy estudiando, sí, pero no debemos tener dudas en cuanto a la justificación solo por la fe. Estamos diciendo que no tenemos que ser grandes teólogos, sino entenderlo de manera básica y salvífica. Este tema importante de qué significó la muerte de Cristo y la vida de Cristo para mí. Cómo se aplica esta obra maravillosa de Cristo. Esta persona maravillosa que vivió como hombre hace poco más de 2000 años y obedeció y murió, ¿cómo puedo decir también por mí? Durante su famoso debate con Erasmo de Rotterdam, Martín Lutero, mientras salían chispas en medio del furor de la discusión, el mismo Lutero felicitó a Erasmo y le agradeció por debatir el verdadero problema y no perder el tiempo en pequeñeces o nimiedades. Estaban discutiendo acerca de la justificación solo por la fe. Y hoy, con la ayuda de Dios, vamos a entender un poco más esto. Poco tiempo después, Juan Calvino estuvo de acuerdo con la posición doctrinal de Lutero acerca de la importancia vital de la justificación solo por fe, al plantear que es el punto sobre el que se apoya todo. Tu vida se va a apoyar o va a caer en esto. La iglesia se va a apoyar o va a caer en esto. De verdad, hermanos. Y todo lo que hagamos, lo que pretendamos hacer en nuestra santificación, se va a apoyar o se va a derrumbar si entendemos bien o entendemos mal esto. Si estos grandes reformadores tenían razón, resulta entonces esencial para nosotros comprender la importancia de la expiación de Cristo en nuestra justificación. Nuestro primer punto, como ya está escrito en el pizarrón, es la expiación y la justificación. La cuestión importante, la pregunta importante es la siguiente: ¿qué relación guarda con nosotros los pecadores la cruz de Cristo? Es muy bonito saberlo, porque vean, hermanos, no es lo mismo saber de manera histórica este hecho importante, es decir, ese hecho histórico también fue hecho por mí. Uno puede saber doctrinalmente lo que es la expiación, pero no hacerla suya. No ha sido justificado solo por la fe. Entonces, esa es la cuestión importante. ¿Qué relación guarda con nosotros la cruz de Cristo? Y en estudios anteriores ya hemos contestado la interrogante objetiva. La verdad objetiva significa lo que Dios ya hizo en Cristo, que hasta cierto punto ahí no nos involucra y no nos necesitó. Y esa verdad objetiva, les hemos dicho, está escrita en la palabra. Sí, pero ahora vamos a contestar. Nos disponemos a responder la interrogante subjetiva, personal, de cómo nos es dado ese beneficio de la cruz. Cómo esa obra de expiación realizada en la vida perfecta de Cristo, en su sufrimiento hasta la muerte espiritual y muerte física, cómo se
convirtió en un beneficio eterno para mí, que soy un vil pecador. Sigo preguntando ahora de otra manera. ¿De qué nos sirve que Cristo haya muerto en la cruz? ¿De qué me sirve? ¿Qué relación guarda con nosotros su vida perfecta y su cruz? ¿Qué sucedió realmente en la cruz? Y todo eso, con la ayuda de Dios, lo iremos respondiendo en esta mañana. Nos referimos a la expiación en lo que respecta a su relación con el concepto de la justificación. Véanlo, la expiación es algo que Cristo ya hizo. La justificación es algo que se declara sobre nosotros por la expiación de Cristo. Es muy importante entender esto, hermano. Después de esto no creo que estemos jugando a la iglesia. No creo que vengamos aquí parándonos siempre ante un Dios que ni conocemos, ¿no? Es un Dios santo, perfecto, bueno, amoroso, y a Él estamos adorando. La palabra justificación, escuchen bien, la palabra justificación es uno de esos términos teológicos largos y tediosos que aparecen en la Biblia. Sí, pero mira, esta palabra justificación está en el mismo corazón del Evangelio. No podemos fallar en esto, hermanos. Tristemente, muchas personas en la iglesia tienen dificultad para definir el término justificación. Si yo les preguntara, a ver, escríbeme una hojita rápidamente, define justificación con tus palabras, vamos a tener muchas buenas respuestas y muchas malas respuestas también. La idea es, repito, no que seamos profundos y grandes teólogos, no. Si Dios nos permite llegar a eso, bueno, qué bueno, pero que esa no sea nuestra base. Que sepamos poco primero, hermanos, que sepamos poco de verdad, pero que lo sepamos bien, que sepamos lo correcto. Y ya después vendrá la sobreedificación. Pero si estamos mal desde la base, por eso les dije, Lutero tenía razón, o todo se cae en esto, o todo se levanta en esto. La expiación de Cristo y nuestra justificación. Nunca olvidemos, hermanos, que la necesidad de la expiación que Cristo hizo está relacionada con nuestro problema de nuestro pecado humano. Pero ¿con respecto a qué? Nuestro pecado humano con el carácter de Dios, su justicia y su santidad. Véanlo, dos cosas hicieron necesaria la expiación de Cristo. Dos cosas hicieron necesarias que Cristo obedeciera el pacto de obras por nosotros y muriera bajo la ira de Dios. Nuestro pecado ante Dios. ¿Por qué ante Dios? Porque Él es santo y justo, como les hemos estado diciendo. Un juez tiene que impartir justicia. Si no lo hiciera, no sería un juez justo. Y Dios tiene que ser justo con lo que Él ha advertido, con lo que Él ha dicho. Entonces, esa fue la necesidad de la expiación. Nuestro pecado personal, legal, desde el jardín del Edén, la caída de Adán y Eva, y el carácter bendito, santo, puro de Dios. Su soberanía, su perfección, su santidad, su justicia. Veamos esos dos ejemplos. Ahí están los primeros círculos junto a la frase, las palabras de la expiación y la justificación. Vemos el círculo que no tiene ninguna mancha interna, un círculo en blanco. Ese es Dios, y Dios es un Dios justo. Y al lado de Él estamos tú y yo, representados en el otro círculo, llenos de pecado, llenos de maldad, hombres injustos. ¿Cómo se concilia esto? ¿Cómo se concilió? ¿Cómo puede Dios declarar? Escucha bien, ¿cómo puede este Dios justo declarar justo a este pecador? Sobre la base de la expiación, sin dejar de ser justo, sin pasar por alto su justicia y su santidad. Él tiene que aplicar su justicia cuando perdona. Entonces, lo volvemos a señalar. El problema al que nos enfrentamos todos los seres humanos es el siguiente: Dios es justo y todos nosotros somos pecadores injustos. ¿Cómo vamos a resolver este conflicto entre un Dios justo y santo y nosotros seres humanos caídos, injustos y pecadores?
Entonces, si volvemos a utilizar la imagen primera de Dios justo, el círculo en blanco, y el hombre injusto, el círculo negro, el hombre desde que llega al mundo ya llega con pecado. Y escucha bien, declarado y naturalmente pecador. Y cada vez que peca, se va aumentando la mancha. Esa mancha se hace más oscura, más negra. Y eso va manchando el carácter moral del hombre caído. Y si va cometiendo otro pecado, el pecado aún penetra más profundamente en su vida y vamos añadiendo mancha sobre mancha, sobre mancha, sobre mancha. Y sin tratar de ser fatalistas, yo puedo preguntar, y a mí me puedo preguntar, ¿cuántos pecados hemos cometido hoy desde que nos levantamos? Muchos. Imagínense en un ratito del día. Y no son ni las 12 del día. Vean, hermanos, esta es la severidad. Y esta es la severidad de Dios, esta es la maravilla del Evangelio. ¿Cómo puede este Dios perfecto, santo, que es diferente a todos los padres humanos? ¿Cómo puede este Dios justo justificar injustos? ¿Y qué merece el injusto? El castigo, la muerte. Y la muerte no física, la muerte espiritual, que es la separación eterna con Dios. Entonces, ¿qué tanto por ciento, qué tanta cantidad de ese círculo negro se debe de colorear si se nos juzga según la perfección de Dios? Basta con un solo puntito, hermanos, de verdad. Bastara, aunque este círculo tuviera un solo puntito de mancha, un solo pecadito, que fue lo que le pasó a Adán, para que ya las personas sean merecedoras de esta justicia de Dios. Un solo pecado. ¿Y cuántos pecados hemos cometido tú y yo desde que hemos nacido? ¿Cuántos pecados ha cometido la humanidad desde que cayó en el huerto del Edén? Vean la maravilla de la expiación, hermanos. Esta es nuestra base. Cristo hizo la expiación para reconciliarnos con este Dios justo. La corrupción humana es total, como vamos a ver en el siguiente punto, es total. No hay, significa que no hay parte del hombre en ningún área de su ser que no tenga esta mancha de pecado. No hay. Eso significa, como vamos a ver brevemente, que estamos completamente, totalmente depravados. Miren, el pecado no roza simplemente los bordes de nuestra vida, no, sino que penetra hasta el mismo centro de nuestro ser. Tampoco existe un espacio de justicia en nuestra alma, a donde no ha podido llegar el pecado. En cambio, la corrupción del pecado alcanza a la persona por completo. Y eso nos lleva a nuestro segundo punto, la depravación total del hombre, y podríamos también agregarle ahí la depravación máxima. Vamos a ver brevemente esto. Existe una gran confusión con respecto a la corrupción humana. El término que a menudo utiliza la teología para nuestra dificultad humana es la depravación total. Ciertamente esta frase no está en la Biblia, es un término teológico, tampoco es. Tampoco está la palabra Trinidad, pero tampoco está la frase libre albedrío. Entonces, por injerencia, por lógica, se pueden utilizar estos términos para entender mejor lo que la Biblia dice. Por eso estamos diciendo, si mi teología me lleva al Evangelio, es correcta. No debo de desecharla. Entonces, pero muchos tienden a estremecerse cuando utilizamos el término depravación total, porque existe cierta confusión entre el concepto de depravación total y el concepto de depravación máxima. Cuando las personas escuchan por primera vez o no han entendido bien lo que significa depravación total, ellos piensan, no, pero yo no soy tan malo. No, la depravación total se refiere, aunque externamente tú seas bueno, aunque externamente tú luchas por no ofender a otras personas y mantenerte como un ciudadano modelo o un buen creyente, eso no significa que no estés totalmente depravado. Tu mente, tus emociones y tu voluntad tienen pecado. No estás libre de pecado. El hombre no tiene nada bueno, a eso se refiere. Ahora, de que hay personas que manifiestan más
su depravación total que otros, a eso se refiere la depravación máxima. Porque siempre hacemos la justicia comparativa. Es que yo no soy tan malo como fulano, yo no soy tan malo como aquellos, yo no soy tan malo, yo no he hecho eso. No. Sí, está bien, por la gracia de Dios no has hecho eso, pero aún así tú estás totalmente depravado. Desde que nacemos el hombre es totalmente depravado. A eso se refiere la frase depravación total. El hombre totalmente es un pecador, es inicuo, es injusto ante un Dios justo. La depravación máxima significa que ya no podemos ser más malos y corruptos. Y también significa que una persona puede manifestar más maldad que otra. Pero eso no la hace más depravada, ¿no? Externamente está manifestando más maldad que, por ejemplo, tú y yo. Pero tú y yo seguimos siendo también totalmente depravados. Que si no fuera, escucha bien, si no fuera por la gracia de Dios, nosotros seguiríamos en el mundo perdidos, con una vida moral quizás. Yo no hubiera tenido una vida moral, yo hubiera seguido en mis pecados, de verdad, yo me gozaba en ellos. Planeaba cómo seguir pecando, hermanos, de verdad. Yo planeaba la maldad. En ese momento no lo veía mal. Pero por la gracia de Dios fui alcanzado. Y si tú fuiste alcanzado, entonces fue por la expiación de Cristo. Somos declarados justos, hermanos. Pero en esa condición Dios nos toma depravados totalmente. Unos lo manifiestan más que otros, sí. Unos pueden llegar a su depravación máxima, sí, pero eso no cambia que tú y yo también éramos totalmente depravados. A eso se refiere depravación total y depravación máxima. No creemos que exista un ser humano en el mundo que se haya corrompido al máximo. Hay personas que decimos, este sí llegó al borde de su maldad, pero lo veremos o eso sucederá en el infierno. Cuando el Señor quite su gracia común, ahí vamos a ver a todas las personas realmente como son. Y vamos a decir, yo así pude haber llegado a ser si no hubiera sido por la gracia de Dios. La gracia y el poder reguladores de Dios no nos permiten alcanzar el reino de la corrupción máxima. La depravación total, en cambio, no significa que seamos tan malos como podríamos llegar a ser. Significa la depravación total que el ser humano es totalmente pecador en todo su ser, aunque no lo manifieste a veces al máximo. Véalo. Pero de que no lo manifieste al máximo, no significa que sea buena persona. Es que yo me contuve de no pegarle a este. Sí, pero ya, como vamos a ver más adelante, ya pecaste en tu corazón. No solamente se trata de cosas externas. Yo me contuve de no decirle esto. Bueno, por la gracia de Dios, qué bueno, en su gracia común, pero sigue siendo totalmente pecador, totalmente depravado. Que no lo manifestaste máximamente o en su mayor grado, pero ahí está, tu mente, tus emociones, tu voluntad. Hermanos, no importa cuántos pecados hayamos cometido antes de ser salvos, tú y yo reconocemos que pudimos haber cometido otros peores. Pudimos haber cometido pecados más atroces, más vergonzosos, o haber pecado con mayor frecuencia de las cosas que hacíamos que lo que hicimos en el pasado. Entonces, cuando los teólogos mencionan la depravación total, escucha bien, se refieren al pecado en su poder, en su influencia y en su inclinación. Es un poder que esclaviza al hombre, que afecta al hombre en sí, que origina que nuestros cuerpos, nuestras mentes, nuestros sentimientos y aún nuestros actos estén espiritualmente caídos, aunque moralmente a veces sean correctos, pero espiritualmente son caídos. ¿Qué quiere decir la depravación total? Que hasta en las personas que externamente aparecen o pretenden ser justas y buenas,
no hay parte de nosotros que escape a la devastación de nuestra naturaleza pecaminosa humana. El pecado ha afectado todo lo que hacemos también, no solamente lo que somos, sino lo que hacemos. El pecado afecta nuestra conversación, nuestro comportamiento, nuestro carácter, nuestra conducta y aún nuestra conciencia. Todo nuestro ser está totalmente caído y pecaminoso, y a eso nos referimos con depravación total. Una persona que no lo cree, una persona que no crea eso, es totalmente depravada, no máximamente depravada, totalmente depravada. Nunca entenderá ni creerá necesitar la expiación de Cristo. Es verdad. ¿Quiénes van a valorar la cruz de Cristo? ¿Quiénes van a decir, es que la cruz de Cristo, su vida perfecta, fue por mí? Aquellos que reconocemos con la gracia de Dios, con la obra del Espíritu Santo, que estamos totalmente depravados, que no podemos salvarnos, que no hemos sido buenas personas. Humanamente hablando, sí, podríamos decir esta persona sí, pero ante Dios todos merecemos. Todos ante este Dios. Es que si perdemos de vista la justicia y la santidad de Dios, podríamos justificarnos equivocadamente, y eso sería la ruina eterna de cualquier persona. Si nos seguimos juzgando conforme a los estándares personales, sociales, políticos, podríamos salir bien librados. Pero si nos juzgamos conforme a la justicia de la norma de Dios, tenemos que reconocer, todos somos totalmente depravados, todos necesitamos de la ayuda de Dios, todos necesitamos a Cristo, ser justificados por Él. Entonces, para llegar más lejos, cuando el apóstol Pablo habló de la condición humana de caídos, dijo, no hay justo ni aún uno, no hay quien haga lo bueno. Mira Romanos capítulo 3, vamos a nuestro primer versículo del tema. En Romanos capítulo 3, el versículo 10 y al 12. Voy a leer Romanos 3, del 10 al 12. Dice así, como está escrito, esto lo tomó Pablo de los Salmos. Como está escrito, no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Esta es una aseveración radical, ¿sí o no? Ay, qué exagerada es la Biblia, ay, qué exagerado es el apóstol Pablo. Porque aquí dice que un hombre caído jamás hace una buena obra. ¿Cómo está eso? ¿Cómo no hay buenas obras? Mi papá hizo buenas cosas por mí, mi mamá hizo cosas buenas por mí, mi hermano ha hecho cosas buenas por mí. Pero vean cómo vamos a ir mostrando la justicia de Dios. Cuando miramos a nuestro alrededor, vemos a personas no cristianas hacer cosas que aplaudiríamos por su virtud. Quizás estas frases que acabamos de leer en Romanos 3 del 10 al 12 chocarían con nuestra experiencia personal diaria, con lo que vemos de otras personas que no son cristianas. Nos encontramos, por ejemplo, en presencia de actos de heroísmo. ¿Cuántas personas hacen actos de heroísmo? Actos de abnegación, de bondad y caridad entre quienes no son cristianos. Pero escucha bien, Calvino llamó a todo esto, a estas acciones, justicia civil. Pero esa justicia civil no salva a nadie. Quizá le trae algún beneficio temporal humanamente a alguna persona, pero ante Dios eso no vale nada. Simplemente le acarreará menos castigo, porque aún los pecadores tendrán grados de castigo, así como los creyentes tendrán grados de gloria y grados de coronas y grados de recompensas. También hay grados de castigo. Lo único que van a hacer esas obras justas de los hombres impíos es que no tendrán mucho castigo, pero sí tendrán un castigo eterno y total. No estarán tan abajo en el infierno, por decirlo así, pero todos serán castigados, como vamos a ver. Tampoco estamos promoviendo que las personas dejen de hacer eso, no, tampoco. Sino es llevarlas a mirar a Cristo. Eso no te va a salvar.
Eso no te va a salvar. Te invitamos a seguir siendo, si no eres creyente, sí, ok, haz buenas obras, ayuda a la gente, pero tú necesitas arrepentirte y creer, porque esas obras no te van a salvar. Necesitas arrepentirte y creer en Cristo. Entonces, miren, la razón por la que batallamos con la aseveración bíblica de que nadie hace el bien es que nuestro concepto del bien difiere con el de las Escrituras. Ese es el problema, que todo lo queremos juzgar según el estándar humano, pero no según el estándar de Dios. Por eso decimos, bueno, ¿cómo conciliamos estos 3 versículos de que nadie hace ninguna obra buena? Sí, ante los hombres quizás sí son buenas, pero ante la justicia de Dios ya no, porque aún esas obras buenas tienen una pizca de pecado. No olvidemos el círculo oscuro representando al hombre. Una pizca de pecado, con una pizca de pecado ya no nos hace perfectos y justos ante Dios. En primer lugar, debemos de tener en cuenta la vara de la ley, la vara de la medida de la ley, el estándar, la norma de la ley. Esa es la medida de Dios en todos los actos de los seres humanos. Por ejemplo, si Dios dice que no podemos robar y no debemos robar, y nos pasamos la vida sin jamás robar nada, pues hemos cumplido la ley externamente. Ok, está bien. Al menos en nuestro actuar no tendremos reproches. Pero además de la vara para medir externamente, también se tiene en cuenta el corazón. Y es lo que muchos olvidan. La ley de Dios no solamente exige una obediencia externa, sino que apunta al corazón, a los motivos internos de nuestra obediencia y nuestro comportamiento. Ahí es donde fallan todos. ¿Cuántas personas hacen actos, repito, de heroísmo, abnegación, sacrificio y caridad con motivos egoístas, pecaminosos y equivocados? Buscando gloria, aplauso. Ahorita estás viendo a los políticos, de verdad, hermanos. Los ves hasta alegres y sonriendo, abrazando a los pobres, dando zapatos, ropa. Y luego, ¿qué pasa? ¿Por qué lo hacen? ¿De verdad realmente aman a la gente? No. Los usan como un trampolín político para ellos tener riqueza, fama y poder. Entonces, vean cómo la ley de Dios, la justicia de Dios apunta no solamente a lo externo, está viendo también tu corazón, tus actitudes, tus motivos, tus intenciones al hacer algo. Y ahí es donde todos fallan. Cuando medimos los actos humanos de esa manera, eso nos confirma que somos injustos. No nos hace, sino que nos confirma que ya lo somos, si lo medimos con la norma de la justicia y la santidad de Dios. Vean eso, qué importante es entender esto, que somos ante Dios. Entonces, vean cómo Cristo lo expuso magistralmente. Vamos al Sermón del Monte, Mateo capítulo 5, en el versículo 21 y 22. Estamos viendo que no solamente se trata de lo externo, sino que hay que mirar el corazón, el motivo, la actitud, la intención en nuestra obediencia y comportamiento. Mateo 5, 21 y 22, empiezo a leer. Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero hasta ahí se detenían los escribas y los fariseos, o los doctores de la ley en el Antiguo Testamento. Solamente apelaban a lo externo, pero por eso Cristo añade, no es que Cristo hizo a un lado este mandamiento, no, sino que le dio la interpretación profunda y correcta, más, pero yo os digo, cualquiera que se enoje contra su hermano, miren, el enojo será culpable de juicio, o sea, ya se volvió asesino, véanlo, homicida, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpado ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego.
Y a veces las personas insultan a otros en su enojo. Nada más porque eres fulano, no te mato. Ya, para Dios eso ya es el culpable. Solo porque eres mi hermano, no te mato. Ya con eso eres culpable. Solo porque eres mi papá, no te golpeo. Ya con eso eres culpable. Véanlo, hermanos. Entonces, no solamente se trata de lo externo, es lo interno. Dios es un Dios tan perfecto que a nosotros no solamente nos hizo como un cascarón. No, Él apunta a las emociones que ha puesto en nosotros. Él apunta a la conciencia, al corazón, a la mente, a la parte interna que nadie ve. Entonces, ahí todos somos totalmente depravados. Unos más, otros menos, unos de manera máxima, otros de manera mínima, pero todos lo somos. Nadie queda exento. Vean la maravilla después de la expiación de Cristo. Cristo murió por personas como tú y como yo. ¡Qué maravilla! Versículo 27 y 28 de ahí mismo de Mateo 5. Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Y los fariseos decían, no, pues yo solamente he tenido intimidad conyugal con mi esposa. O sea, externamente voy a decir, bueno, qué bueno, pero mira, Cristo va más allá. Pero yo os digo que cualquiera que mira, solamente tú y Dios saben cómo miras a las personas del sexo opuesto. Cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, para desearla, para anhelarla, ya adulteró con ella. ¿Dónde? ¿De manera pública? No, en su corazón. Y para Dios es pecado. Y el pecado merece la muerte. Ante un Dios justo merece la muerte. Hermanos, de verdad, vean qué maravilloso es esto. Por eso el Evangelio son buenas noticias para gente que ya tiene las malas. Cristo murió por nosotros. ¿Quién no ha cometido estos pecados? ¿O quién no cometió estos pecados? Y aún podemos batallar con el enojo. Otros batallamos con la ira. ¿Y cuántos batallan aún con la mirada, la lujuria, la lascivia? Pero una cosa es batallar, otra cosa es vivir en eso. Yo puedo tener una lucha y ahí estoy luchando, pidiéndole al Señor, ayúdame, Señor. Y otra cosa es estar viviendo y dices, no pasa nada, aquí no pasa nada. Esa es otra cosa. Entonces, la depravación total. Nosotros juzgamos la apariencia externa, pero Dios busca en el corazón. Desde el punto de vista bíblico, y solo la Biblia es la que nos lleva al Dios, a conocer ese Dios justo y santo. Desde el punto de vista bíblico, realizar una buena obra en el completo sentido de la palabra exige no solo que dicha acción sea conforme a la norma externa de la ley de Dios, sino que además provenga de un corazón que ame a Dios y quiera honrarlo y glorificar. Ahí mismo en Mateo 5, acompáñame a Mateo capítulo 22, en el versículo 37. Mateo 22, 37. Vean esto. Repito, desde el punto de vista bíblico, realizar una buena obra en el completo sentido de la palabra exige no solo que dicha obra, dicha acción sea hecha conforme a la norma externa de la ley de Dios, sino que además provenga de un corazón que lo ame y lo quiera honrar. Mateo 22, 37. Entonces Jesús les dijo, amarás al Señor tu Dios. Miren, ¿con qué? Con tu boca, con tus palabras. No, hermanos, no con hipocresía, dice Cristo. Con todo tu corazón. No con parte de él, con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Hermanos, vean el estándar de la justicia de Dios. Y eso vuelve a poner otro puntito en nuestra mancha, así como fracasado, incompleto, incapacitado, totalmente depravado. Quizá menos que fulano, pero yo también estoy totalmente depravado. No puedo con esto. No puedo, Señor.
Miren ahora, primero a los Corintios capítulo 10, versículo 31. Vean dónde apela la ley, hasta dónde, qué parte de nuestro ser apela a la ley. Primero a los Corintios 10, 31, comienzo a leer. Si pues coméis o bebéis, vean, cosas básicas que hacemos 3 veces al día o a veces hasta más veces al día. Si comen o beben, véanlo, o hagan cualquier otra cosa. Vamos a poner ejemplos modernos. Ejercicio, estudiar, trabajar. Cosas necesarias, básicas, que a veces ni le damos las gracias a Dios, lo hacemos en automático. Miren, si pues comen o beben o hacen otra cosa, háganlo todo. ¿Para qué? ¿Para tu bienestar? ¿Para tu beneficio? ¿Para tu riqueza? ¿Para tu fama? ¿Para tu honra? No, hermano. Aún tu comida y tu bebida, dice, debes de hacerlo con el motivo correcto para la gloria de Dios. ¿Qué estándar de perfección es esto? Y tú y yo fallamos todos los días en esto, hermanos. Cuántas cosas planeamos, hacemos durante el día y Dios no está. Y pensamos, son cosas buenas, Dios no las puede rechazar, ¿no, hermanos? La intención y el motivo, mira también el Señor. Qué bueno que planeas cosas buenas, qué bueno que no estás planeando emborracharte y hacer otras cosas peores. Qué bueno, por la gracia de Dios, qué bueno, pero vean esto, hermanos, la perfección de la ley de Dios no solamente apunta a cosas externas. Vean, hermanos, el corazón, el motivo, la intención, el propósito y aún la meta. ¿Por qué lo hago? ¿Por qué busco esto? ¿Por qué le oro así al Señor? ¿Qué le estoy pidiendo? ¿Por qué quiero que me bendiga? ¿Por qué quiero que me ayude? Entonces vean, hermanos, aquí vemos en 1 Corintios 10:31, y si recordamos lo que leímos que dijo Cristo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas y con toda tu alma. Pregunto, ¿existe alguien en este mundo que ha amado a Dios con todo su corazón durante al menos los últimos 5 minutos? Durante los últimos 5 minutos, no existe nadie, ni tú ni yo. Y si decimos que sí, pues estamos engañados. No hay. Nadie ha amado a Dios con todo su corazón desde que vino al mundo, ni lo hemos amado con toda nuestra mente ni con todas nuestras fuerzas. El único que lo hizo fue Cristo. De verdad, el único que lo hizo y el único que lo va a hacer es Cristo. Y por eso en Él descansamos. Si evaluáramos el desempeño de los humanos desde el punto de vista de Dios, como lo estamos haciendo, comprenderíamos ahora sí por qué Pablo en Romanos 3, del 10 al 12, llegó a la conclusión radical de que nadie es justo, ninguno, y nadie hace el bien. En ese sentido estricto de la ley, internamente hablando, nadie. De verdad, hermanos, nadie lo hace. Qué maravilla del Evangelio que salvó a personas como tú y como yo. En el más amplio y profundo sentido de la palabra, no hay bondad en los caídos, no hay. Es egoísmo. Incluso en nuestras obras más selectas hay una pizca de pecado. Jamás en la vida hemos realizado una acción de caridad, sacrificio o heroísmo, escuchen bien, que provenga de un corazón que ama a Dios completamente o de una manera que glorifica a Dios completamente o con una mente que completamente ama a Dios. Nadie. Claro, como les dije, comparativamente hablando, para los hombres es bueno hasta cierto punto, pero para Dios no es suficiente. Y nuestro estándar es la justicia de Dios. Si nos seguimos midiendo tú y yo conforme al estándar humano, todos vamos a salir bien librados. Pocos van a salir mal librados. Pero si nos juzgamos y nos analizamos y nos examinamos según la palabra de Dios, no solamente en lo externo, sino en lo interno, Señor, sálvame. No puedo, Señor. Nunca voy a poder. Porque tú conoces mis motivos, mis inclinaciones, tú conoces mis intenciones y sabes que ahí estoy falto. Externamente,
Toda clase de actos íntegros tienen lugar tanto entre los creyentes como entre los no creyentes, pero Dios tiene en cuenta tanto lo externo como lo interno. Y esto está desde el Antiguo Testamento. Vamos a ver un solo versículo en el Antiguo, primer libro de Samuel, en el capítulo 16. Primero de Samuel, en el capítulo 16, solamente vamos a leer el versículo 7. Primero de Samuel 16, 7, empiezo a leer, dice: y Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. En el corazón salen los pensamientos, las emociones, las intenciones, los motivos. Bajo esta norma de juicio tan estricta, nos vemos en problemas, porque por nuestros pecados, nuestro círculo que pintamos aquí, que está representando al hombre, se vuelve cada vez más negro, más negro, más negro y más negro. Punto número 3. Entonces, ¿cómo puede hacerse justa una persona inicua? ¿Cómo? Si ya no puede. Aunque externamente lo intente, internamente no puede. ¿Cómo? Solo el Evangelio responde esta pregunta. ¿Cómo puede hacerse justa una persona inicua? Y es donde vamos a empezar a ver que la vida de Cristo se va a hacer para nosotros una realidad. Ya no va a ser algo abstracto, algo objetivo, no, algo subjetivo, algo que yo pueda abrazar. ¿Cómo va a comparecer en la presencia del Dios justo una persona inicua? ¿Cómo? ¿Será que salga bien librada? Nunca. ¿Cómo se puede justificar al inicuo? Inicuo significa una persona que no tiene esa piedad, que no tiene justicia. El inicuo es sinónimo de injusto. ¿Cómo se puede justificar al inicuo? ¿Cómo puede hacerse justa una persona inicua? ¿Puede otra vez empezar de cero? ¿Puede decir, bueno, Señor, quiero borrar mis pecados? No puede. Ante la justicia de Dios no puede. Y Dios no lo va a hacer. Una vez que una persona peca, resulta imposible volver a ser perfecta y justa, y además queda bajo el juicio de Dios. Seguimos ante un Dios justo. Aquí nos enfrentamos a un problema muy serio. Esa persona que pecó ha perdido la perfección a causa de su pecado inicial, y basta un solo pecado para caer de la gracia de Dios. Un solo pecado. ¿Y cuántos pecados cometemos día a día? Algunos podrían decir, miren, muchos por no enfrentarse o no querer conocer la justicia de Dios, su santidad y su rectitud, dicen esto equivocadamente. Algunos podrían decir que el problema del hombre ante Dios no es tan grave, porque Dios en su bondad pasará por alto todo pecado. No, hermanos, Dios no es un Dios como los padres humanos. Dios no pasa por alto el pecado de nadie. Acompáñame al libro de Éxodo, el segundo libro de la Biblia, en el capítulo 34. Hemos leído este versículo, porque muchos así evangelizan. No, mira, Dios es un Dios de amor, el Dios de justicia es el del Antiguo Testamento. El Dios que castiga, ese es el del Antiguo Testamento. No, hermanos, Dios sigue siendo justo. La cruz del Calvario mostró que Él sigue siendo justo, Él aborrece el pecado. Éxodo 34, versículos 6 y 7, y pasando Jehová por delante de él, Moisés proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Y aquí cambia la cosa. Y que de ningún modo, véanlo, de ninguna manera, Dios no va a comprometer su justicia. De ningún modo tendrá por inocente al malvado. Que visita, no solamente está ya sentadito en su trono celestial, no, visita
la iniquidad de los padres sobre sus hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Dios se opone personalmente contra los pecadores y que de ningún modo los tendrá por inocentes. Entonces vean esos que dicen, no te preocupes, Dios es un Dios de amor, de gracia, de misericordia, que sí, pues somos pecadores, pero pues Dios pasa por alto todo eso. No entienden, nunca van a entender la cruz de Cristo. Nunca van a entender la relación entre la expiación de Cristo y su justificación. Se les está enseñando un falso evangelio. Y van a tener una falsa conversión y van a vivir una vida falsa y van a acabar en un verdadero infierno futuro, en el futuro. Porque el infierno no es falso, es real. Entonces, hermanos, no debemos de creer que Dios, siendo completamente bondadoso, lleno de gracia, de amor y de misericordia, no pensemos que Él va a pasar por alto nuestros pecados. Él no pasó el pecado de sus elegidos. Él aún a los que salva los castigó. ¿Dónde? En la cruz del Calvario. Abandonó realmente a Cristo. Le quitó su presencia favorable, le mostró su presencia desfavorable y lo mató, lo abandonó por nosotros. Dios podría pasar por alto el pecado, miren, si estuviera dispuesto a negociar su propia justicia o a sacrificar su propia justicia. Pero si Él negaría su propia justicia, entonces eso lo convertiría a Él en un juez injusto. Véanlo. Entonces el juez de toda la tierra no estaría haciendo lo correcto. Él no va a sacrificar su propia justicia ni en el nombre de su amor. Él tiene que seguir siendo justo cuando ama. Él tiene que seguir siendo justo cuando perdona. Él no puede negar su justicia ni esconderla, ni puede cerrar los ojos ante nuestro pecado. Eso lo haría un Dios injusto y poco santo. Entonces es cuando necesitamos la mediación de Cristo, hermanos. En este momento, Cristo actúa como nuestro mediador. Cuando pensamos en nuestra redención, escucha bien, tendemos a pensar que la salvación nos llega simplemente mediante la muerte de Cristo. Sí somos salvos por la muerte de Cristo, pero no es solo eso. Al centrarnos solo en la muerte de Cristo, resulta fácil pasar por alto una cosa de vital importancia para que la expiación sea de gran valor, para que su expiación sea de gran valor. Si yo le pregunto hoy a un niño, oye, ¿qué hizo Jesús por ti? Y si ese niño ha nacido en una cuna evangélica, ¿qué hizo Jesús por ti? Me va a contestar, Cristo murió por mis pecados, ¿sí o no? Sí, de manera mecánica, de memoria. Pero, escucha bien, si eso fuera todo lo que Cristo tenía que hacer, entonces, ¿por qué Cristo no bajó a la edad de 30 años para ir directamente a la cruz a morir bajo la ira de Dios? ¿Por qué tuvo que nacer como un bebé y crecer como un niño, como un joven y como un hombre adulto? Porque el objetivo de la expiación es que era necesario que un hombre justo desde la cuna muriera por los inicuos. Para que Cristo sea nuestro Redentor, para que Él pueda ser nuestro Salvador, tuvo primero que llevar una vida perfecta. Si no, su sacrificio hubiera sido pues de poco valor. Un hombre justo, 100% hombre y 100% Dios. Su obediencia tenía que ser necesaria. Los dos aspectos de la ley, del pacto de obras, una obediencia perfecta, una vida perfecta. Escucha bien, Cristo obedeció actos externos de la ley, pero con un corazón rendido, que amaba 100% a Dios, que tenía la motivación correcta, sus intenciones eran para la gloria de Dios. Solo Él tuvo esto. Solo Él cumplió estos dos aspectos de la ley. Los actos externos, pero con un corazón completamente rendido, entregado y que ama a Dios. Vean el valor de este sacrificio. Esto hace más exquisita la cruz del Calvario. Entonces ya estás entendiendo lo que Martín Lutero entendió.
Es que no podemos seguir creyendo esto. Aunque nos excomulguen, vamos a luchar por la justificación solo por la fe. Y si esta iglesia no está basada en ese principio, pues estamos jugando al cristianismo. Estamos parados ante un Dios que hemos imaginado y ese Dios no existe, hermano. El Dios bíblico es un Dios de amor, es un Dios de bondad, pero que satisfizo su justicia, satisfizo su santidad en la persona, en la obediencia perfecta de Cristo y en su muerte. Entonces, cuando hablamos, repito, de la justificación, no solamente nos detengamos en la muerte de Cristo, sino en su vida perfecta. Mira, Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Primera de Pedro 3, 18. Primera de Pedro 3, 18, empiezo a leer. Porque también Cristo padeció, ahí está hablando de su muerte, padeció una sola vez por los pecados. Habla de su muerte, pero mira qué adjetivo calificativo le da a Cristo. Mira qué atributo menciona. El justo por los injustos, por los inicuos, para llevarnos a Dios. Por medio de su vida justa y por medio de su muerte, una sola vez por nuestros pecados. Siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, resucitado ya para no morir jamás. Venció a la muerte. Él murió por nosotros, pero murió como un hombre justo, naturalmente justo, perfectamente justo. Entonces vean, Cristo tuvo que llevar primero una vida de obediencia perfecta, pero repito, no una obediencia solo externamente, porque eso lo podría hacer cualquier fariseo. Lo podemos intentar hacer tú y yo. No, Él llevó una vida de obediencia perfecta, pero también en lo interno, en su corazón. Tuvo que obtener méritos personales de obediencia ante el tribunal de justicia antes de ser crucificado. Entonces, miren, lo que a menudo pasamos por alto con respecto a nuestra justificación es que tiene lugar una transacción doble. Y aquí está el dibujito que puse. Una transacción doble. Jesús es justo, el hombre injusto. Porque vemos que Jesús también es Dios, segunda persona de la Trinidad. Vamos a nuestro cuarto punto. La justificación, una transacción doble. Entonces, en el círculo que vemos aquí en el pizarrón en blanco, representa a Cristo, a quien Juan el Bautista describió como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Si quieres apuntar este versículo, está en Juan, Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 29. Porque Cristo es el hombre justo que no tiene ninguna mancha como nosotros, ningún pecado. El Cordero de Dios es el Cordero sin mancha. Jesús mismo retó a sus enemigos a condenarlo si era pecador. Él le dijo, ¿quién de ustedes me redarguye de pecado? Y eso está en Juan 8:46. Si quieres apuntar, Juan 8:46. Cristo mismo retó a los judíos, ¿quién de ustedes me redarguye de pecado? ¿Quién de ustedes puede decir que soy pecador? Nadie podía hacerlo. Incluso durante el juicio de Jesús, Poncio Pilato dijo que no encontraba falta alguna en él. Vean esto, hermanos. ¿Por qué era necesario que Cristo sea examinado antes de ir a la cruz? Por los judíos y por los romanos. Para que se dé evidencia de que aún los inconversos decían, este hombre es justo. Este hombre es justo, no podemos hallar falta en él, y lo juzgaron injustamente. Pero eso Dios lo permitió, que lo examinen. Querían ver si decía alguna mentira, ver si se comprometía o se vendía. No, mira, yo te doy tanto, suéltame. No, nada. Para que nosotros veamos, Cristo fue justo hasta la muerte. Cristo fue justo aún en su momento de mayor peligro ante los hombres. Cuando lo estaban acusando falsamente, Él se mantuvo justo, Él se mantuvo veraz. Nunca habló mentira, nunca se acobardó, siguió siendo obediente al Padre mientras lo estaban examinando, y podemos decir, nosotros creemos en un Cristo justo.
examinado por Poncio Pilato, examinado por Caifás, por Anás, todos ellos sacerdotes del pueblo judío de ese entonces. Cristo jamás pestañeó en cuanto a obedecer la ley completamente. En él no había sombra alguna de desvío, no había mancha, no había pecado. Su comida, hermanos, su comida, lo que llenaba su ser era hacer la voluntad del Padre. No de manera externa solamente, sino aún hasta entregar su propia vida por hacer la voluntad del Padre. Su celo por la casa de su Padre lo consumía. Esos dos versículos que acabo de mencionar están en Juan capítulo 4:34, que dice, mi comida es hacer la voluntad del Padre, Juan 4:34, y el celo por la casa del Señor lo consumía, está en Juan 2:17. Hermanos, su pasión en la vida era la obediencia al Padre. Este versículo sí lo vamos a leer, Juan 8, Evangelio de Juan en el capítulo 8, en el versículo 28. Juan 8, 28. Miren, les dijo pues Jesús, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy. Entonces cuando maten y crucifiquen al Hijo del Hombre, entonces conocerán que yo soy, que era necesaria esa muerte. Y que nada hago por mí mismo. Véanlo, nada hago por mi propia cuenta, sino que según me enseñó el Padre, ahora ya no habla de obras, así hablo. O sea, véanlo, así ella hablaba cosas que solo lo que el Padre le decía. Apegado también a las enseñanzas del Antiguo Testamento. Utilizando la palabra del Antiguo Testamento en Deuteronomio, venció al diablo cuando lo tentó en el desierto. Y siempre mencionaba salmos, siempre mencionaba la escritura que hablaban de él. Él la estaba viviendo, en él se estaban cumpliendo esas profecías. Entonces era necesario que él obedezca como hombre para que su sacrificio sea aún más perfecto para Dios. Entonces, en la justificación contamos, en nuestra justificación, contamos con una parte injusta. ¿Quiénes? Nosotros los pecadores, pero también contamos con dos partes justas. Tenemos al Dios justo y ahora contamos con un mediador justo, un hombre justo. Véanlo, esa es la base legal. Véanlo, hermanos, en nuestra justificación tenemos a una persona injusta que somos nosotros y a dos personas justas, Dios y Cristo como hombre justo. Tuvo que obedecer como hombre la ley de Dios y aún internamente desde el fondo de su corazón, y ahí ya tenemos a las dos personas justas y a nosotros los injustos. Entonces vean esto, nosotros llamamos justificación judicial o forense a la justificación de la que habla el Nuevo Testamento. La justificación forense es un término legal o judicial, significa que se declara justa a una persona ante el tribunal de Dios. Se declara, no se hace. Véanlo, Dios te pone un título, tú eres un pecador manchado, pero aún siendo un hombre pecador te pone un título arriba, eres justo, pero sigues siendo injusto. Vean, tú sigues siendo una persona negra, inicua, impía. Yo te declaro legalmente justo. Eso significa la justificación, hermanos. Pero ¿cuál es la base? ¿Por qué Dios lo puede hacer? ¿Porque Dios pasa por alto su justicia? No, sino porque la cumplió en Cristo, en la obediencia de Cristo y en su muerte sustitutoria por nosotros. La justificación tiene lugar en última instancia cuando el juez supremo del cielo y la tierra nos dice, eres justo, eres justo. Ahí en ese momento somos declarados y eso sucede una vez por todas y para siempre. Repito, la interrogante importante es la siguiente: ¿en qué se basa Dios? ¿En qué se basa Dios? ¿Cuál es la base legal? ¿En qué se basa Dios para decirnos eres justo si en realidad no lo somos? ¿Cómo puede Dios hacernos justos sin comprometer su justicia, sin pasar por alto nuestro pecado? Por medio de enviar a Cristo
a vivir y a morir por nosotros. La representación, hermanos, la representación de Cristo, la imputación. Encontramos, hermanos, la respuesta en el concepto bíblico de imputación. De esta manera, por medio de la imputación, es como Dios puede justificar a personas impías o inicuas sin dejar de ser Él justo y perfecto y santo, y sin pasar por alto el pecado de ellos y no dejarlos sin castigo. Entonces, la justificación nos lleva a la imputación, que es la transferencia, es el sinónimo de transferencia, transacción, imputación. Tú vives por mí, tú mueres por mí, mis pecados pasan a ti y tu justicia pasa a mí, por la imputación. Por eso somos justificados por la fe. No nuestra fe nos justifica, sino la persona que realizó nuestra justificación es Cristo. Miren, este concepto de imputación lo vemos desde el Antiguo Testamento. Lo vemos en la imagen del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que lleva nuestros pecados, lo que pudo ver Juan el Bautista, pero desde el Antiguo Testamento estaba escrito. Acompáñame al libro de Isaías en el capítulo 53, en el versículo 6. Isaías 53, 6. Ahí vamos a ver la transferencia. La primera transferencia o la imputación. En aspecto legal, véanlo, es en aspecto legal. Isaías 53, 6 dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Miren, mas Jehová, véanlo, vamos a cambiar la palabra, transfirió, véanlo, imputó, puso a la cuenta, cargó en él, ¿en quién? En Cristo, el pecado de todos nosotros. ¿Cómo lo hizo? De manera legal, de manera forense, de manera judicial. Véanlo, no lo convirtió naturalmente en pecador, no, sino que siendo él justo, lo declaró legalmente pecador y así lo trató. Y así nosotros no nos hace naturalmente justos, sino que siendo pecadores nos declara justos por la perfección de Cristo. Esa es esa doble transacción, imputación. Y eso lo miramos solo con los ojos de la fe. Vean qué importante es esta doctrina, hermanos. Y esto nos hace apropiarnos. Véanlo, cómo estamos viendo la verdad objetiva, pero esto tiene que hacerse una realidad en mi vida por medio de la fe y del arrepentimiento. Uno lo puede saber teológicamente, pero no apropiarse de la cruz. Aún no es salva esa persona. Hasta que lo creas y te rindas: yo no puedo salvarme, Señor, perdóname. Estoy caminando al infierno, tú me vas a condenar. Yo creo en Cristo, Señor. Yo creo que Él murió por mí y aún vivió la vida perfecta que yo necesito tener delante de ti. Yo solo me aferro a Cristo, no tengo nada, solo a Cristo. Vean ahora, hermanos, veamos aquí la imputación desde Isaías. Esto es un capítulo mesiánico. Dios imputó, transfirió, cargó en Cristo el pecado de todos nosotros en aspecto legal. También lo vemos en el libro de Levíticos, en el capítulo 16, en el versículos 20 al 22, que en algunos sacrificios que se hacían con 2 machos cabríos, uno se degollaba y se derramaba la sangre ahí, te lo vamos a leer, pero a otro macho cabrío el sacerdote Aarón le ponía sus manos sobre su cabeza y le imputaba los pecados del pueblo, y ese macho cabrío lo dejaban irse al desierto a perderse. Vamos a leerlo. Levítico capítulo 16, el tercer libro de la Biblia. Génesis, Éxodo, Levítico 16, en los versículos 20 al 21. No vamos a leer todo el capítulo, pero ahí habla de los 2 machos cabríos por el pueblo, y también Aarón tenía que hacer sacrificios de 2 animales, primeramente por él mismo y su familia. Pero aquí dice el versículo 20, Levítico 16: cuando hubiere acabado de expiar el santuario, el tabernáculo de reunión y el altar, hará traer el macho cabrío, ¿qué dice?
vivo. Véanlo, vean qué importante es eso. El macho cabrío vivo. Y pondrá a Aarón, ahí está, el sacerdote Aarón en ese tiempo, en el tiempo de Moisés. Moisés era el profeta, Aarón era el sacerdote. Y pondrá a Aarón sus manos sobre la cabeza del macho cabrío, vuelvo a decir, vivo, no muerto, vivo. Y confesará sobre él, sobre el macho cabrío vivo, todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolos así, véanlo, transfiriéndolos, imputándolos, cargándolos así sobre la cabeza del macho cabrío. Podemos aumentar ahí, vivo, y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto. Y aquel macho cabrío llevará sobre sí, véanlo, todas las iniquidades de ellos a tierra inhabitada, y dejará ir el macho cabrío por el desierto. ¿Sí o no vemos la imputación ahí, la transacción? Entonces, esto es algo que el Padre siempre había practicado. Por eso, cuando el sacrificio supremo de Cristo se realizó, la ley ceremonial se acabó. Ya no tiene que haber más derramamiento de sangre. Y ellos no podían comer sangre porque toda la sangre de los sacrificios apuntaba a la sangre de Cristo. Pero una vez derramada, la ley ceremonial fue cumplida en Cristo. La ley civil también. La única ley del Antiguo Testamento que nosotros debemos de obedecer en gratitud y para agradar a Dios es la ley de los 9 de 10 mandamientos. 9 de 10. Porque el mandamiento de respetar y guardar el día de reposo tampoco. Nosotros no respetamos el sábado. Nuestro reposo es Cristo. Es Cristo. Por eso respetamos el primer día de la semana. ¿Por qué respetamos los otros 9? ¿Para ser salvos? No. Yo quiero, Señor, vivir para ti. Ya me salvaste en Cristo. Cristo hizo todo. Yo no quiero robar. Yo no quiero mentir, Señor. Yo no quiero codiciar. Pero ya no para ser salvo. Yo lo quiero hacer porque quiero vivir para ti. Yo quiero respetar estos 9 de los 10 mandamientos de la ley moral tuya. Esa es la única parte de la ley del Antiguo Testamento que está vigente, la ley moral. Pero la ley ceremonial se acabó, la ley civil se acabó porque nosotros no somos una nación. No somos una nación física, somos una nación espiritual. Y nuestras leyes están en el Nuevo Testamento, que también incluyen algunas del Antiguo Testamento. Entonces, vemos que la justificación es una transacción doble, hermano. Punto número 1 de este cuarto tema, este cuarto punto. Primer aspecto de este cuarto punto. Nuestros pecados transferidos a Cristo. En nuestra justificación tiene una doble transferencia o imputación. Primero, el peso de toda nuestra culpa, el peso legal de todo nuestro pecado se transfiere a Cristo. Lo leímos ahorita en Levítico, lo leímos previamente en Isaías 53 y ahora mira cómo lo menciona el Nuevo Testamento en 2 Corintios capítulo 5, versículo 21. 2 Corintios 5, 21. Miren. El peso de nuestra culpa, de nuestro pecado, en aspecto legal, todo se transfiere a Cristo, se imputa a Cristo, se carga a Cristo. Al que no conoció pecado, vean, era un hombre justo. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. ¿Para qué? Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Está la doble imputación ahí. Nuestros pecados, ahí está el diagrama acá. Ahora el círculo que representa al hombre ya está en blanco. ¿Cómo está? Y miren, el círculo que representa a Cristo, oscuro de tanto pecado, en aspecto legal. Nuestros pecados, está la flechita acá, miren. Pecado del hombre, Cristo, así lo vio el Padre cuando le imputó nuestros pecados. Y a nosotros ahora mira cómo nos ve el Padre, pero solamente por los méritos de Cristo. Y todo el remanente de pecado que aún queda en nosotros, el Padre nos sigue viendo justos.
Lo que hace la santificación es ir quitando ese remanente que queda en nosotros. Pero eso no nos hace menos justos para Dios. Ya somos justos. ¿Por qué? ¿Por nuestro desempeño? ¿Por nuestra gran santificación? No, por los méritos de Cristo, su obediencia perfecta, imputada a nosotros. ¿Sabes cómo te ve el Padre si has creído en Cristo? Como que tú hayas obedecido lo que Cristo obedeció. ¿Y sabes qué muerte ve en ti que mereces? La muerte que le aplicó a Cristo. Esa es la doble imputación. En esto debemos de descansar. Esta es la justificación solo por la fe. Hermanos, Dios quiera que esta iglesia crezca en esta verdad. Que no estemos predicando cosas secundarias, que crezcamos en esta verdad. Y escucha bien, no solamente estoy hablando de la iglesia en un conjunto, que de manera personal crezcamos para la gloria de Dios en esta verdad. Si uno entiende esta verdad, no puede seguir siendo el mismo. Porque tú seguirás viendo a ese Dios justo, tú te seguirás viendo en ti mismo injusto, como vamos a seguir viendo. Y dirás, yo solo estoy aquí por Cristo. Y mi peor problema ya fue resuelto por Cristo. Quizás no tengo salud. Quizás mis metas no se cumplen. Quizás pues en los planes de Dios voy a morir pronto. No lo sé. Pero si tengo a Cristo, tengo todo. Aunque no tenga nada en este mundo, hermanos, si tenemos a Cristo, tenemos todo. Dios ya nos ve como justos. Esa es la base legal. Por eso nosotros no debemos nada más de predicar, oye, pues Dios es un Dios de amor, mira, cree en Cristo. No lo va a entender, no lo va a necesitar, se va a reír. Hay que hablarles de cuál es su condición. Cristo de buena gana cargó sobre sí todos nuestros pecados. Una vez que se han imputado nuestros pecados a Cristo, Dios el Padre lo ve ahora como una masa de corrupción. Ve una masa de todo lo pecaminoso. Y como los pecados se transfirieron a Jesús, ahora se le cuenta como el culpable ante Dios en el lugar nuestro. Pero si esta transferencia, si esta transacción, si este intercambio fuera todo lo que sucediera, si la imputación fuera una transacción unidireccional, eso aún no nos justificaría. Repito, si solamente nuestros pecados se le pasan a Cristo y ahí terminara la justificación, eso nos haría no culpables, pero tampoco nos haría justos. Nos mantendría en una posición legal ante Dios. Bueno, ya no tengo culpa, pero como que me quedé utilizando la frase católica, la palabra católica, estoy en el limbo. No soy culpable, pero tampoco soy justo. Por eso tiene que ser doble la imputación. Tus pecados puestos sobre Cristo mientras Él estaba en el madero. Pero ahora su justicia transferida, imputada, cargada a ti por medio de la fe. Eso te hace justo. Completamente justo para los ojos de Dios. Imperfecto en tu santificación, pero justo para Dios de manera legal. Y eso te motiva a luchar contra tu pecado, a ser mejor para el Señor. Él murió por ti, Él vivió una vida perfecta por ti. Si Jesús cargara sobre sus espaldas todos los pecados que yo he cometido durante toda mi vida y soportara el castigo que me correspondía, eso no me permitiría aún entrar al reino de Dios. Todavía no. Es una parte, sí, pero aún no. Lo único que conseguiría su muerte es que no entrara yo al infierno, pero eso aún todavía no sería suficiente para mí. Seguiría todavía sin ser positivamente justo. Sí sería inocente, pero no sería positivamente justo, ya que aún no poseería la justicia que me avalara ante la justicia de Dios. Recuerda que no es solo la inocencia, nuestra inocencia la que nos da entrada en el cielo, sino es nuestra justicia. Cristo lo dijo, si vuestra justicia no fuese mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Eso está en Mateo 5:20, para los que están apuntando. Si lo único que ocurriera en la salvación fuera que se quitara mi culpa, entonces todavía seguiría yo sin ser merecedor
de una vida eterna. Y esto nos lleva al segundo aspecto de la doble transacción. Ahora, la justicia de Cristo transferida a nosotros. No solo se imputan a Cristo los pecados de los elegidos, sino que su justicia se nos transfiere, se nos carga, se nos imputa en sentido legal, forense, judicial. Tú eres justo para Dios y Él te trata como justo. Aunque te disciplina, te sigue viendo justo, pero porque puso la justicia de Cristo sobre ti. Vean qué maravilloso es esto. Siendo viles pecadores, prefirió torturar y matar a Cristo en tu lugar. Y a Él exigió la obediencia perfecta, aún en su corazón, para que esa justicia nos sea imputada a nosotros. ¡Qué maravilla de evangelio! A partir de ese momento, a la vista de Dios, a partir del momento que la justicia de Cristo pasa a ser nuestra, a los ojos de Dios. Quizá nosotros nos olvidamos de esto, pero para los ojos de Dios, nuestro círculo que nos representa se encuentra limpio. Limpio para los ojos de Dios. Claro, esto no niega que aún hay pecado remanente en nosotros, pero somos legalmente justos. Ahora sí tenemos derecho de entrar al cielo. Cuando Dios me declara justo, Él no está mintiendo. Esto no es un engaño legal. Esto lo vimos que lo hace desde el Antiguo Testamento. Y lo vimos aún desde cuando vimos el tema del pacto de obras. Lo hizo de manera representativa con nosotros en Adán. El pecado de Adán pasa a ser nuestro. Su culpa pasa a ser nuestra. Pero nuestra culpa pasa a Cristo. No es suficiente. Su justicia pasa a ser mía. Qué maravilla, hermanos. Y eso lo vemos en el Evangelio. No podemos fallar en esto. No podemos tener dudas, como mencioné al principio, acerca de la regeneración, acerca de la Trinidad, acerca de la soberanía de Dios y mi responsabilidad. Es más, podemos tener dudas acerca de las dos naturalezas de Cristo, como Dios, como hombre. Ok, sigue estudiando, pero ya descansaste en esto. No lo entiendes completamente, pero ya entendiste lo suficiente para ser salvo. ¿Cómo te ve Dios? ¿Te ve como inicuo o ya te ve como justo por Cristo? Solo por Cristo. Esto tú lo tienes que tomar solo por medio de la fe. El tema central del Evangelio, hermanos, es que dicha imputación es verdadera. Miren ahora en Gálatas capítulo 3, versículo 13. Aquí vemos otra vez la imputación con otra palabra terrible. Ya no solamente pecado que leímos en 2 Corintios 5:21. Ahora vamos a ver la palabra maldición. Gálatas 3:13. Empiezo a leer. Cristo nos redimió. Véanlo. Cristo nos redimió. Hizo la expiación. ¿De qué? Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Hecho por nosotros. Maldición. ¿Cómo? Transferencia. No naturalmente, sino nuestra culpa, nuestra maldición, nuestros pecados, o la maldición que merecen nuestros pecados. Él la cargó, ahí dice dónde. Porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Nuestros pecados, nuestra culpa, nuestra maldición. ¿Cuál maldición? La maldición del Dios justo. No la maldición del diablo, era la maldición del Dios justo contra el cual habíamos pecado, fue puesta sobre Cristo. Imputación. Este es el corazón del Evangelio. El tema central del Evangelio es que esta imputación es verdadera. Dios realmente, de verdad, hermanos, Dios no juega con esto. Si estamos ante un Dios justo, Dios no juega con esto. Dios realmente imputó a Cristo mis pecados. Y Él me transfirió la justicia de Cristo. Esto es algo que es real en el reino espiritual. Es real en el trono y en la corte celestial. Y esto propicia que exista una unión genuina para quienes están en Cristo. Hay una unión verdadera con Cristo para aquellos que hemos creído en Cristo con fe y arrepentimiento. De verdad, para Dios poseemos realmente la justicia de Jesucristo, pero gracias a la imputación, nosotros podemos decir, Cristo es nuestra justicia. Dios nos declara justos y nos trata como justos gracias a la justicia de Cristo imputada a nosotros. Cristo es nuestro Salvador.
No solo porque murió por nosotros, sino porque también vivió en una obediencia perfecta por nosotros desde el fondo de su corazón. Sin su vida meritoria, la expiación carecería de valor. Sin su obediencia, su sufrimiento en la cruz hubiera sido sencillamente una tragedia. La obediencia de Cristo le da un mayor valor a su cruz. Tenemos que recibir la doble transacción por medio de la fe, porque es por medio de la cual Dios nos declara justos. Si tú estás esperando que Dios te dé la salvación hasta que tú seas mejor, nunca sucederá eso. Si tú estás esperando a que Dios te declare justo cuando tú le eches ganas y dejes de hacer esa cosa que dices, cuando yo deje de hacer esto ya voy a decirle a Dios que me salve, no va a ser así. Porque no es tu obediencia la base de tu justificación, es la obediencia de Cristo. Imperfecto y pecador tienes que venir a Él, así como eres el día de hoy. Si no eres salvo, así puedes hoy recibir la salvación, porque esto es un aspecto legal. Dios te mostrará que tus pecados fueron imputados a Cristo, y Él te mostrará, y la justicia de Cristo la imputo sobre ti. Arrepiéntete y cree, porque si no, este Dios justo está tomando cuenta de tus pecados y te tratará al final con justicia, y de ahí no habrá salvación. Cuando tenemos en cuenta esta doble imputación, esta doble transferencia, vemos la esencia de nuestra salvación en una frase que Martín Lutero hiciera famosa. Miren esta frase en latín: simul justus et peccator. Repito, simul justus et peccator. Significa simultáneamente justo y pecador. Simul justus et peccator. Simultáneamente yo soy justo por Cristo y pecador por mí mismo. Pero esta es la gloria de la doctrina de la justificación solo por fe, porque Cristo vino a llamar a pecadores, no vino a llamar a justos. Él vino a llamar a pecadores al arrepentimiento. Esta es la buena nueva. Quien está en Cristo es a la vez justo y pecador. Si tuviéramos que esperar a estar libres de pecado para entrar en el reino de Dios, con seguridad nadie entraría. El tema central del Evangelio es que en cuanto yo abrace a Cristo por medio de la fe, todo lo que Cristo ha hecho se aplica a mí. Todo lo que Él es pasa a ser mío, incluyendo su justicia, su obediencia y su muerte. Entonces la frase de Lutero, simultáneamente justos y pecadores, significa que en el momento mismo en que creo, seré justo en virtud de la imputación de la justicia de Cristo a mí. Es solo la justicia de Cristo la que me hace justo. En su muerte se asumió el castigo que yo merecía, pero en su vida se hizo posible mi eterna recompensa, mi vida eterna. Mi justicia ahora está estrechamente ligada a Cristo. Dios me ve como justo, no porque yo lo sea naturalmente, sino porque lo soy legalmente ante Él, por la justicia de Cristo que yo he creído. Sin embargo, al mismo tiempo, por mí mismo sigo siendo pecador, porque solo los pecadores se siguen aferrando a Cristo. Es a los pecadores a quien salva la expiación. Esa es la gloria del Evangelio y de la cruz. La Biblia nos dice que solo por fe se logra que la justicia y el mérito de Cristo cuenten como nuestros. No podemos ganarnos esta justicia, no podemos merecerla. ¿Qué merecen los pecadores? ¿Qué merecen los inicuos ante ese Dios justo? La muerte. La justificación solo es por medio de la fe. La justificación es aferrarnos a Cristo. Mira Romanos 5, vamos a nuestro último versículo del tema. Romanos capítulo 5, versículo 1. Justificados pues por medio de la fe, tenemos paz para con Dios. Miren, sí, pero por medio de nuestro Señor Jesucristo. Romanos 5, 1. ¿Ya vieron? Justificados por la fe. Ya tenemos paz con Dios. Sí, pero por medio de la obediencia y la muerte de Jesucristo. La justificación es solo por Cristo, hermanos. Es por medio de sus méritos, su justicia, su vida, su muerte, que podemos entrar en presencia de ese Dios santo y justo que sigue vivo hasta el día de hoy.
Dios sigue siendo santo y justo. Repito, no va a pasar por alto su justicia. No va a pasar por alto el pecado de nadie. Pero es por medio de Cristo, sus méritos, su justicia, su vida, su muerte, que podemos ser declarados justos en su trono celestial. Sin Cristo no tenemos esperanza, porque lo único que los pecadores pueden ofrecer a Dios es su condición de inicuos o injustos, pecadores ante Él. Y es imposible que una persona inicua sobreviva a la presencia y al juicio de un Dios santo y justo. ¿Qué defensa puede poner una persona? Bueno, Señor, pero tú eres un Dios tan bueno, no seas así. Sí, hice cosas malas, pero recuérdate que yo también hice esto. Lo hiciste con un corazón entregado a mí. Lo hiciste para mi gloria. Lo hiciste para mi fama, para mi honor, para mi honra o para la honra y el honor de quién? Al infierno. Así de estricto es Dios. Qué bueno que es así. Pero Él pudo llenar ese estándar de su justicia enviando a Cristo. Ustedes nunca van a poder. Desde que cayó Adán ya no van a poder. Pero ahí voy a mandar a mi Hijo para que viva por ustedes, muera por ustedes. Y lo voy a resucitar, porque cuando murió, murió como el peor de los pecadores. Y lo resucité para demostrarles que Él era justo y perfecto. Y le doy vida, porque con su sacrificio quedé satisfecho, dice el Padre. Hermanos, nosotros entonces no necesitamos ser felices. Nosotros no necesitamos riqueza física, no necesitamos que nos vaya bien. Nosotros necesitamos que nos justifiquen. Nosotros necesitamos una justicia que nos justifique ante ese Dios justo. Ante Dios, escucha esto, todos intentarán ser justificados. Unos lo harán equivocadamente, confiando en su propia justicia imperfecta. Y nosotros, que hemos sido convencidos de nuestra total depravación, solamente nos justificaremos con una justicia ajena. Nos aferraremos a una justicia ajena. Solo los pecadores abrazan, se gozan y valoran una justicia ajena, ya que la única justicia ajena perfecta que tenemos ante un Dios perfecto, justo y santo, es la justicia de Cristo, y solo a Él nos aferramos. Yo te pregunto antes de terminar, ¿tú en cuál justicia estás confiando para ser justo ante Dios? ¿Todavía te tienes fe a ti mismo? ¿Todavía confías en que tú, si le echas ganas, puedes ser mejor? Pero esa justicia no te ayudará. Porque, repito, la justicia de Dios no solamente demanda tu obediencia externa, apunta a tus motivos, tus intenciones, apunta a las inclinaciones de tu corazón, a las metas, a los propósitos de tu corazón. Te estás apoyando en tu justicia personal, la cual tú sabes que es imperfecta. Ante un Dios justo es imperfecta. Ante tus ojos quizás es perfecta, pero ante el Dios justo, tu justicia personal es imperfecta. O como los pecadores nos hemos apoyado en la justicia perfecta de Cristo. Pero tú, ¿en cuál estás? Ya para terminar, si no has sido declarado justo por Dios por medio de la fe en Cristo, ¿sabes qué? Te espera la justicia eterna de Dios, la cual se manifestará en ira y fuego eterno. Y de ahí nadie sale. Si hoy sientes la culpa de tu pecado con este tema, que espero que así haya sido, si sientes el peso de tu naturaleza pecaminosa, ve a Cristo con fe y arrepentimiento. Cree en Él y confía en Él para la salvación de tu alma. Él te recibirá tal y como eres. No necesitas cambiar. No necesitas ser mejor. Hoy puedes ser declarado justo siendo a la vez pecador, pero por los méritos de Cristo. Escucha bien. Si no estás en Cristo, la ira y la justicia de Dios están sobre ti. ¿Sabes quién es tu peor enemigo en ese caso? No es el diablo. Si no estás en Cristo, tu peor enemigo es el Dios santo y justo del cielo. Él es tu peor enemigo, no es Satanás. Y Él aplicará su justicia si no te arrepientes y corres y abrazas a Cristo.
Arrepiéntete de tus pecados, dales la espalda, vuélvete de tus malos caminos, cree en Cristo. Hoy puede ser tu día de salvación, hoy puedes ser salvo. Solo nuestro Señor Jesucristo vivió la vida que nunca podremos vivir, de verdad, nunca podremos vivir. Y solo Él murió la muerte que merecen los pecadores bajo la justicia de Dios. Nunca serás justo por ti mismo, nunca podrás ser agradable a Dios con tus méritos. Quítate esa idea de un Dios bonachón que se parece más a Papá Noel. Ese Dios no existe, nunca. Nadie podrá ser agradable a Dios con sus propios méritos. Solamente podemos serle agradables por los méritos de Cristo. Fuera de Cristo y sin Cristo, ya estás perdido y condenado. Nosotros no condenamos a nadie, solamente les mostramos que ya están condenados y están fuera de Cristo y sin Cristo. Pero si tú vienes a Cristo con fe y arrepentimiento, ya no estarás ni perdido ni condenado, sino que serás encontrado y serás bendecido y rescatado. Que Dios el Padre guíe a los suyos a Cristo, hermanos, de verdad. Este evangelio no lo creerán todos. Es triste decirlo, pero así es. Que Dios el Padre guíe a los suyos, a sus elegidos a Cristo, para que sean salvos solo por Él, y esto sea con el poder del Espíritu Santo. Y escucha bien, que Dios, nuestro Dios perfecto, sea glorificado en la salvación de sus elegidos, pero que también sea exaltado y glorificado en la perdición de aquellos que no quieren venir a Cristo, porque Dios será glorificado tanto en los que se salvan y será glorificado tanto en los que se pierden por su propia rebeldía y sus propios pecados. Que así sea.